Bueno, hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes hoy, que es lunes 13 de abril, un día después de que Cristo resucitó. Hoy vamos a contemplar el evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 28, del versículos del 8 al 15. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con esas instrucciones: digan durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, hoy vamos a meditar este evangelio que habla de las mujeres que encontraron a Jesús en el camino. Y podemos ver que después del día que Jesús había resucitado, podemos ver que las mujeres se iban a toda prisa al sepulcro, y eran las primeras personas en que fueron a encontrar a Jesús. Ellas, vemos que en los evangelios, ellas eran las mujeres que siempre estaban con Jesús, que siempre estaban sirviéndole a Él. Y también podemos ver que después que Jesús se murió, después que todo lo que el Señor había dicho que iba a pasar, pasó, ellas fueron al sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos que no había nada, que cuando fueron al sepulcro tenían miedo porque no sabían lo que se iban a encontrar. Sí sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero no sabían, ¿verdad? No sabían cómo Él iba a resucitar. Entonces, cuando ellas van en camino, van a ver y que vieron que el sepulcro estaba vacío y que no había nadie adentro. Entonces, ellas se llenaron de temor y de alegría, dice aquí el Evangelio. Y podemos ver que quizás de tanto temor que ellas tal vez tenían, la alegría fue tanta la alegría que ni sintieron cuánto temor ellas tenían. Y entonces podemos ver aquí en el Evangelio que dice que en el camino, cuando iban a decir la gran noticia a los discípulos, cuando ella le quería dar la gran noticia a los otros discípulos, podemos ver que se encontraron con Jesús. Jesús se les apareció y les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Y entonces aquí podemos ver que ellas reconocieron a Jesús. Ellas reconocieron que cuando vieron a Jesús se postraron a adorarlo. Se postraron, dice aquí, que lo abrazaron y lo adoraron. Y cuántas veces a nosotros, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, sabemos que es una obra de Dios, y nosotros vamos y nos postramos y lo adoramos a Dios con tanto amor, con tanta alegría, ¿verdad? Y entonces así nosotros podemos ver que esas mujeres fueron las que encontraron a Jesús en el camino, y podemos ver que Jesús las tocó los corazones de ellas. Y esa era la gran noticia que ellas querían llevar a los discípulos, ¿verdad? Para que ellos pudieran creer, para poder evangelizar a los demás. Como esas mujeres de hoy en día, nosotros somos llamados a evangelizar a los demás, evangelizar y dar la buena noticia de Dios, dar la buena noticia de quién es Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre es poderoso el testimonio. Cada vez que yo me encuentro, ¿verdad?, con Jesús,
yo me encuentro con Jesús a través de otras personas, cuando oigo sus testimonios, cuando oigo sus transformaciones que Jesús ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Y en nuestras vidas también, y así quiere Jesús que vayamos como esas mujeres a encontrar a los otros, a los demás, y poder hablar de Él y poder decirles con tanta alegría la buena noticia de Dios, la buena noticia que el Señor tiene preparado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto fue su misericordia que dio su vida por nosotros en esa cruz, ¿verdad? Entonces también podemos ver esa primera parte del Evangelio. La segunda parte del Evangelio nos está hablando, que dice aquí: mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con esas instrucciones: digan durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Entonces los soldados que estaban cuidando el sepulcro en esa tumba sabían lo que había pasado, sabían que el cuerpo no estaba allí, pero ellos no querían creer, y entonces fueron a los sumos sacerdotes, a los ancianos, ¿verdad? Y le dijeron todo lo que había ocurrido, y entonces los sacerdotes no querían mentir, ¿verdad? No querían decir lo que había pasado, no querían mentir porque ya habían dicho, no querían creer en Dios, no querían creer en todas las cosas que Jesús había dicho. Y entonces, para mantener su palabra y para mantener su reputación, ¿verdad? Entonces le dijeron a los soldados que fueran, le dieron dinero a los soldados, le pagaron, y que fueran y que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo, que los discípulos llegaron la noche a robarse el cuerpo de Jesús. Y entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que aún la primera parte del Evangelio nos está hablando de tanta alegría, de la buena noticia que recibimos, ¿verdad?, que recibieron esas mujeres. Y la segunda parte del Evangelio nos está hablando de cómo los soldados y cómo los sumos sacerdotes tampoco era gente incrédula que no quería creer en el Evangelio, no quería creer en todas las cosas que había sucedido. Los soldados le fueron a decir a estos sacerdotes, a estos ancianos, que Jesús había resucitado, que no estaba allí en esa tumba, pero ellos no querían creer. Y entonces, para no arruinar su reputación y de todas las cosas que le habían hecho a Jesucristo, entonces le pagaron a esos soldados para que dijeran que los discípulos habían ido en la noche a robar ese cuerpo. Y es muy bonito este Evangelio como nos habla hoy en día. Hoy en día Dios nos está diciendo que nosotros podemos creer, ser como las mujeres en la primera parte del Evangelio, de creer y aceptar a Jesús y adorarlo y darle gracias por todas las cosas que nos da en nuestra vida, o ser los sumos sacerdotes en la segunda parte del Evangelio, como no poder creer en su palabra, ¿verdad? Ser incrédula, aún así que la gente nos diga a nosotros la buena noticia y nos explique los testimonios. Gente también esa gente son incrédula. Entonces hoy en día el Señor nos pregunta a nosotros, ¿cuál de estas dos personas nosotros somos? ¿Somos las mujeres o somos los sacerdotes que no queremos creer en la palabra de Dios? No queremos creer en su fe, en su amor, en su misericordia y en su gracia que tiene por nosotros. Y bueno, pues hermanos y hermanas, eso es todo lo que yo puedo meditar y reflexionar de este Evangelio que está tan lindo. Y muchas gracias por siempre sintonizarse en este canal de YouTube oyendo la palabra de Dios.